las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Buenas tardes desde la sala de conferencias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Bienvenidas y bienvenidos a la última de nuestras tertulias literarias. Hoy ponemos punto y final a la primera temporada de esta nueva actividad de nuestra biblioteca. Ha sido una experiencia maravillosa, la verdad, encontrarnos cada mes con escritores de nuestra ciudad y provocar este encuentro también con lectores y lectoras interesados por la literatura que se escribe aquí, que se escribe en Burgos. Hemos comprobado que existía una necesidad de un espacio en el que dar mayor visibilidad a las letras burgalesas, que sin duda lo merecen, y por tanto os tenemos que dar las gracias por la excelente acogida que han tenido las tertulias, tanto presencialmente como a través del podcast que ya cuenta con cientos de escuchas a través de iVoox y de YouTube. Y por tanto, ya os anticipo que, por si cabía alguna duda, de que hoy terminamos la primera temporada, pero que por supuesto habrá una segunda. Dicho esto, vamos a dar paso a presentaros la novela de la que vamos a hablar hoy, Canción del Machichaco, y a su autor, Enrique García Revilla. Bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, nuestro invitado de hoy es licenciado en Humanidades, especializado en Historia y Ciencias de la Música y doctor en Filología Francesa. Si me equivoco en algo, luego me corriges. Es catedrático en un instituto de secundaria y ha impartido docencia de música española en la Universidad de Burgos. Además, es violinista y violista y miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Burgos. A su experiencia y pasión por la música clásica se le ha unido en los últimos años la de escritor. Aparte de monografías sobre la obra del músico Héctor Berlioz, del que es un especialista, tiene en su haber ya libros de ficción como Los cafés de la orquesta, que fue segundo premio Fray Luis de León de narrativa, y la novela con la que se presenta hoy aquí, que es Canción del Machichaco, y que fue prefinalista del premio de novela Ateneo de Sevilla. Bueno, ¿por dónde empezar? Que tengo muchas preguntas y muchos temas, a ver si me organizo bien. Lo primero, ¿cómo nace la historia? ¿Cómo llega a ti o cómo llegas tú a ella? Hay que decir que pones el punto de partida en 1893, en el veranillo de San Martín, en Santander, con un acontecimiento muy grave que probablemente no conozca mucha gente, que fue la explosión del barco de vapor Cabo Machichaco, un barco atracado en el puerto que iba cargado de dinamita y que explotó, dejando centenares de víctimas mortales, miles de heridos y que en la actualidad todavía, bueno, en su momento fue la mayor tragedia de carácter civil acaecida en nuestro país en el siglo XIX. Algo parecido, si recuerdan, a las imágenes que vimos en Beirut en el año 2020 de aquella explosión tremenda en el puerto. Bueno, lo dicho, ¿dónde empieza el proceso creativo de la historia? ¿Cómo aparece la idea en tu cabeza de la novela? ¿Y cómo fue el trabajo de escribirla y de documentarte? Porque imagino que complejo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por esa presentación tan buena que me has hecho, Fernando. Vamos a ver, te comentaría cómo empieza el asunto. Yo había estado leyendo, bueno, todos los veranos en Santander yo tengo un Quijote y, bueno, tenía la costumbre de siempre leer trozos del Quijote en verano en Santander. Pero bueno, ese año estuve leyendo mucho Cervantes en Burgos, aquí es donde vivo, y me surgió la idea de querer hacer alguna cosa un poco cervantina, porque habíamos tocado también la ópera El mozo de mulas, que va sobre tema cervantino, y entonces quise realizar una especie de novela sobre el argumento del mozo de mulas. Tiene un argumento la ópera, un libreto bastante flojo, en fin, bueno, como casi todos los libretos de ópera. Y bueno, y si lo llevo a novela, si lo paso a novela, pero aquello no fue mucho más allá. Dije, no, bueno, igual tampoco es necesario, no sé, pero empecé con ello. Y una vez que empecé con ello, tenía que alargar la historia por delante y por detrás, hacia el principio y hacia el final. Entonces quise que no fuera eso, que no fuera el argumento de la novela, sino que fuera solamente, como en el Quijote, un capítulo en el que se narra una novela dentro de otra novela. El fragmento quijotesco es el manuscrito que encuentra Menéndez Pelayo
Y claro, yo tenía que ponerle un origen a ese manuscrito, de dónde sale y por qué. Bueno, en fin, la mente de un escritor es así. A mí en este caso se me ocurrió que el origen de ese manuscrito podía estar en la explosión del barco Machichaco en Santander, en el año 1893. Total, que de ahí se rescata una serie de cajas y se me ocurre que en una de esas cajas podía estar un manuscrito antiguo, con aspecto de cervantino quizás, en el que se narra la historia de un buen hombre que realiza un viaje en su vida. Y bueno, lo que en principio parece una historia de misiones, pues se va a convertir en muchas otras cosas más. Siempre con la mente puesta en la ópera El mozo de mulas de Antonio José, que es como un fantasma que va a estar recurriendo la novela, que aparece por aquí y por allá y que lo posee todo. Pues más o menos así comenzó la cosa. Para ello, claro, hay que documentarse mucho y ver cómo es el lenguaje del siglo XVI, del siglo XVII, tratar de imitarlo, pues bueno, bien, sí, es tontería, pero se puede intentar hacer, ¿no? Cada uno tiene unas pequeñas trampas para que aquello parezca mejor, ¿no? Alguien dice, no, pero es una copia mal hecha, se pone en el libro, bueno, pues así ya queda uno, que parece que queda solventado el problema de imitar el lenguaje de Cervantes, ¿eh? Claro, quieres imitar el lenguaje de Cervantes, pero ¿de qué vas, no? Baja un poco esa modestia. Bueno, pero ese es lenguaje, un poco, se parece, ¿eh? Sí, se parece al lenguaje del siglo XVII. Fernando. Sí, mira, pues me hilas con la siguiente pregunta, que te iba a preguntar precisamente por eso de que pongas el punto de partida en ese manuscrito, que a mí me parece realmente bien creado, o sea, que sí que sales bien parado del reto de imitar ese tipo de escritura. Me parece muy habilidoso que resulte creíble. Y luego el hecho de dar voz a personajes de diferentes épocas también es complejo. Sí, en primer lugar, bueno, yo creo que los que somos músicos tenemos el oído un poco más hecho y contamos con un poco de ventaja al tratar de imitar, pues no sé, acentos de los andaluces, acentos de otra gente y también de imitar por escrito las hablas de algunos escritores. En ese sentido, bueno, pues podría ser así. Y luego lo que me dices de las hablas de diferentes personajes, bueno, pienso que un escritor debe hacerlo, debe hacer que sus personajes hablen cada uno como le corresponde, no como habla no como habla el escritor. Cada personaje, si es un personaje del siglo XVII, debe hablar como corresponde a su nivel social, a su lugar de origen y por supuesto, a su época. Un personaje del siglo XX también tiene que hablar como un personaje del siglo XX, pero no es lo mismo el siglo XX, en los años 90, que una señora de los años 50, que hablan de otra manera, piensan de otra manera, y bueno, pues eso también hay que lograrlo. Sí, yo lo he intentado y creo que ahí sale bien, ¿eh? Cada personaje tiene su propia forma de hablar. Yo conozco a Enrique desde hace 5 años que le invité, no sé si te acuerdas, al club de lectura para encontrarte con los participantes que ya habíamos leído el libro de los cafés de la orquesta, que es un libro muy entretenido, por cierto. Y de nuevo nos encontramos con una escritura entusiasta, trabajada, como decíamos ahora, con personajes de diferentes ámbitos, de diferente índole. Es complejo, o sea, solo hay que abrir el libro por cualquier página, pueden hacer la prueba y verán que esto que les digo que es así, ¿no? Es una novela que se abre de par en par, un tipo de escritura que se abre de par en par a cualquier tipo de lector. No obstante, pues tiene pues, historia, viajes, acción, misterio, romance y sobre todo también es la historia de una saga familiar que además está bastante de moda. En la biblioteca tenemos bastantes novelas últimamente de este estilo, no sé si era tu intención, pero que sí, que tienen mucho tirón. Yo quería que les contaras al público, sobre todo, ten cuidado por si acaso revelas algo importante, pero un poco la historia de esta familia, un poco en qué consiste lo que puedas contar de los protagonistas de esta novela. Bueno, pues son protagonistas, algunos de ellos muy entrañables, y tiene una historia común que, vamos a ver, bueno, con unas raíces en el siglo XVII, que es lo que hemos dicho, que es ese manuscrito
hallado, casi milagrosamente rescatado del Machichaco antes de explotar. En realidad se trata de 5 generaciones de una misma familia durante el siglo XX, pero la historia de la familia hunde sus raíces en el siglo XVII. Es decir, bueno, es una familia muy larga y no solamente esas 5 generaciones, sino que lo que ha ocurrido, ese fantasma que decíamos antes que está apareciendo continuamente, ese fantasma es una historia muy anterior que va a estar condicionando a cada uno de los personajes, porque ellos de alguna manera conocen su pasado remoto y tienen sospechas de cómo es y quieren ir desvelándolo, quieren ir aprendiendo cómo fue su historia de varios siglos atrás. Hablamos de una familia que hunde sus raíces en África. Hablaba antes de una historia de misión. Sí, se trata de un personaje. Hay 3 personajes masculinos principales y uno femenino en la historia. Y uno de ellos, los 3 tenores, los llamo yo 3 tenores heroicos, es una denominación, bueno, que tiene mucho que ver, antes hablábamos aquí de Richard Wagner, tiene mucho que ver con Wagner. El tenor heroico es un tenor, bueno, pues, que aparece mucho en escena, que tiene mucho papel y muy agotador. Bueno, pues el primero de estos 3 tenores heroicos sería un jesuita que en el siglo XVI viaja a un lugar de África y allí le van a ocurrir muchas cosas. No desvelo nada de la novela, la mayoría de los que están aquí además ya la han leído. Bueno, y en fin, ahí se van a hundir las raíces de toda esta familia. El segundo personaje es el primero de toda esta... Bueno, el primero no. Ya entramos en esas 5 generaciones. Un hombre nacido en el siglo XIX, que engancha en el siglo XX y que es un violinista de aquellos que estuvieron en el estreno del ballet La consagración de la primavera en París, 1913. Aquello, por lo visto, debió ser el escándalo más llamativo de toda la historia de la música. Es decir, desde que empezó la obra, había gente que ya había ido preparada y posiblemente pagada para arruinar, eso es, para boicotear la obra, con silbatos, con de todo. Se hizo una película incluso, que se puede buscar en internet, y aparece la escena muy bien traída, muy bien ambientada, de cómo debió ser aquello, un horror. Sin embargo, el estreno tuvo lugar porque el director no quiso en ningún momento detener la interpretación de la ópera. Así que, entre un jaleo tremendo, aquello llegó a buen puerto con nuestro violinista, este segundo tenor heroico, entre ellos. Después de ese ballet va a ocurrir algo que va a hacer que toda la historia vaya cambiando. Es una historia muy larga, sin embargo, parece que es muy frágil porque depende de muchos giros imprevistos. Giros debidos a la casualidad o debidos al destino o lo que sea, pero que son, bueno, pues casualidades que determinan toda una familia y todo lo que va a ocurrir. ¿Más personajes? ¿Te los voy contando más? Igual no es necesario. Que os desvelo muchas cosas. Sí. Ahora que hablas de las casualidades, yo te quería preguntar, porque, bueno, decía Buero Vallejo en La señal que se espera, que en el mundo todo es señal, amigo mío, el azar no existe. Esta es una idea, un motivo muy propio en su obra, que tú le das mucha importancia, mucho protagonismo a este tipo de códigos. Cosas que pasan, casualidades, aparentemente inexplicables, ideas que surgen de la nada y que se revelan a los protagonistas para cambiar sus destinos. Es decir, yo también pienso que a veces parece que cabalgamos, como bien podemos, la historia que nos toca vivir, pero en otras pareciera que nuestro propio papel en la vida se abre paso, como si algo de nosotros, dentro de nosotros, nos dijera que tenemos que tomar otro camino, que para conocernos mejor, para estar en paz con nosotros mismos, tenemos que hacer otras cosas, que es lo que le sucede a varios de los protagonistas del libro. Yo te quería preguntar si esto es una licencia literaria como de misterio, ¿no? Como de señales, una voz interior, o va más allá, va con tu forma de entender o de dar sentido a las cosas que nos pasan en la vida. Bueno, no tiene nada que ver ni conmigo, ni con mi forma de pensar, ni nada parecido. Simplemente que es muy literario lo de estas casualidades que aparecen, estos azares de la vida, que parece que dan sentido a toda una experiencia vital
Y bueno, pues es eso, son recursos muy, muy propios de la literatura, ¿verdad? Le dan un halo de misterio al asunto, te dejan pensar. ¿Hay algo de mí ahí? No tiene nada que ver. Simplemente, bueno, pues es muy XIX-esco, muy decimonónico. El pensar siempre en el más allá, en el destino, en una fuerza que maneja todo, como si de títeres se tratase, ¿verdad? Esos azares. No, pero vamos, por mi parte, nada de eso. Vale. En la novela empleas numerosos saltos en el tiempo para estructurarla, aunque no te pierdes como lector porque está muy bien hilada. Aparentemente, al principio, sí que es verdad, yo como lector, hay veces que pensaba que no está, que era como algo inconexo, que no sé cómo lo ibas a encajar, pero luego ves que todo guarda relación, que sí que está bien encajado, y le das además el formato de libreto de drama lírico en 4 actos, creo que se dice así, ¿no? El engranaje de la novela funciona. Incluso en las partes de la memoria de Estelle, que sin revelar nada, bueno, en el libro aparecen las memorias de uno de los personajes, y ahí decides mantener la estructura y no escribirlas en orden cronológico. Yo te quería preguntar por qué. Bien, las memorias de Estelle es un fragmento del libro. Estelle es el personaje femenino al que aludía antes, que es muy importante, es miembro de esta familia, por supuesto, y escribe ella esas memorias siendo ya una persona de edad muy avanzada, ronda casi los 100 años, y tiene que hablar de muchas cosas. Ella justifica que sus memorias sean escritas en orden inverso, retrospectivo, hacia atrás en el tiempo, porque dice que ya es muy mayor y que así se acuerda mejor de las cosas primero, de estas primeras, se acuerda mejor, y luego las últimas las escribirá después. Pero en realidad todo tiene un porqué literario, claro, ¿eh? Todo tiene un porqué y, claro, no podemos desvelarlo, pero es que es al principio de su vida donde se encuentra un dato fundamental. Y eso, cuanto más fundamental sea, más tarde en aparecer, mejor, desde el punto de vista de la narración y de la historia, y desde el punto de vista de unificar muchos de los argumentos, muchas de las diégesis narrativas que han ido apareciendo, se van a ir a juntar y van a tomar sentido con este hecho que va a acaecer al principio de la vida de Estelle, que ella narra hacia el final. No estoy segura de poder afirmar si mi vida ha sido lo que se dice feliz. Supongo que sí. Tengo hijos y nietos, y aunque en otra época realicé largos viajes, hace ya muchos años que no salgo de París. El impulso por el que decidí contar esta especie de memorias surgió con motivo del centenario del estreno del ballet La consagración de la primavera. Mi padre ocupaba uno de los atriles de violín aquel histórico día de 1913, y la semana pasada fue mi nieto Pierre Ferrand, a quien dicto estas líneas, quien con el mismo violín de su bisabuelo, el Dama de Nobon, interpretó la obra en el Teatro de los Campos Elíseos con la Orquesta Nacional de Francia, de la que es miembro. Mi querido nieto me rogó que le prestase un colgante que me acompaña desde que tengo uso de razón, que representa una figurita de la reina negra del ajedrez. El día del concierto, al salir del escenario, me localizó entre el público y mirándome, besó la figurita y la colgó de su atril, junto a una piedrecita proveniente del lago de Annobón, que según decía él, hacía sonar mejor el instrumento cuando la tenía cerca. Los recuerdos se apoderaron de mí en mi mente durante y después del concierto. Pierre le había aconsejado que no dejase de acudir, pues a pesar de la dificultad para conseguir entradas, la Nacional puso a disposición 2 invitaciones de patio, cuando conoció el dato romántico de que su instrumento, heredado del bisabuelo, había sido testigo del escandaloso estreno. El mismo director, Daniel Gatti, se tomó un segundo para inspeccionar su violín de Carré Saint-Français, como si pudiera leer en él alguna declaración del propio Stravinsky. Supongo
que todos los asistentes tratamos de retrotraernos a lo ocurrido 100 años atrás, pero en mi caso no tardé en darme cuenta de que me encontraba cerrando el círculo de mi vida, pues lo ocurrido en el estreno del 29 de mayo de 1913 determinó mi nacimiento 2 años más tarde. Y luego la música, cómo no, tratándose de ti, que tiene un papel trascendental en Canción del Machichaco. Por ejemplo, el instrumento del párroco Juan, la vihuela, cambia su destino. La profesión de violinista heredada en la familia, protagonista del libro, el libreto de la ópera que crea Literes en base a la historia de ese viaje a Nobón, de la que vamos a hablar también, y luego tantas canciones que aparecen en el libro, composiciones de Antonio de Cabezón, de los mejores de la Edad de Oro. Constantemente vemos en el libro cómo la música es el elemento que conecta a personajes de muy diversa índole como un lenguaje universal, un lenguaje que puede hablar cualquiera y que transmite muchas cosas y positivas. Y este es un mensaje que veo que es muy potente del libro. Por otra parte, decir también que tu libro también tiene un componente divulgativo, yo creo, porque con respecto a la cultura musical me parece que es muy interesante. No sé si era tu objetivo también. Siempre es mi objetivo, sí, siempre es mi objetivo pues eso, divulgar, ser una especie de divulgador. Eso es. Entonces, pienso que cada uno tiene que escribir o que hablar de lo que sepas, de lo que entiendas. En mi caso, me entiendo que si escribo sobre música, tengo un terreno ganado que igual otros escritores no lo tienen. Igual hay un escritor que es especialista en la zona del Mar Negro, en la batalla de Masada, y escribe sobre eso y se le da muy bien. Bueno, pues si conoces eso, pues tienes ahí un material del que puedes ir tirando de un hilo y crear con ello cosas. En mi caso es de la música, y de momento, hasta la fecha, mi literatura y la música van de la mano. ¿Cuándo llegará el día en que la literatura ande sola sin necesidad de apoyarme en la música? Pues bueno, no lo sé, porque de momento, como estoy cómodo así y así me gusta, pues así lo seguiré haciendo. La música es fundamental en Canción del Machichaco. No quiere decir esto que haya que ser un superentendido en música, ni mucho menos. Eso es. La música aparece de forma natural y forma parte de cada uno de los personajes, se mete en la trama y llega a formar parte de cada uno de los argumentos y de los misterios que hay que resolver. La música, ojo, que estamos hablando de música del siglo XVI, música del siglo XX e incluso música del siglo XXI. Pero bueno, en cierta ocasión, con motivo de los cafés de la orquesta, un amigo francés, que es especialista en música española, me dijo: hablas ahí mucho de muchos compositores extranjeros, pero ¿por qué los españoles no habláis de los escritores, de los compositores de la música española? Y entonces me quedé con ese dato y dije, venga, pues aquí voy a meter mucha música española. Bueno, tampoco es mucha música española, pero sí, tiene mucha importancia esas piezas de las que tú has hablado, Antonio de Cabezón, el siglo de oro de la música española. Básicamente es eso, la música es como si fuera también otro de esos espíritus que está, que entra, que sale y que está a lo largo de todo el libro. Lo has dicho tú, que para mí es una característica muy particular de tu escritura, de ti como escritor, que al ser filólogo además y dominar una disciplina artística tan distinta como es la música clásica, los libros están impregnados de música como ninguno. Yo no podría decir que tus libros son como los de tal autor, porque la verdad es que no encuentro otro referente que lo tiene que haber. Por eso te quería preguntar, esa singularidad tuya que te hace un poco rara avis, debes de tener también tus influencias. Pues mira, yo leí en su día y sigo leyendo muchos libros sobre música que caen en mis manos, claro, novelas también. Lo que pasa es que llega un momento en el que ya, llega un momento en que lees un libro y dices, pues no me gusta, o simplemente dices, con modestia o sin ella, dices, pues yo creo que lo haría mejor, que un libro que tiene mucho merchandising, que se vende mucho, lo que sea,
pues mira, me ha gustado regular o poco, creo que yo lo haría mejor. Y te lanzas a ello. Sí, hay algunas referencias de autores que hablan sobre cosas de música y que no me han gustado nada en absoluto, que me han gustado más bien poco. Y por eso me lancé. Pero bueno, mi referencia principal es mi autor, digamos, de cabecera, el que yo he estudiado más, que es Héctor Berlioz, que como saben todos ustedes, además de compositor, fue escritor. A eso me he dedicado yo, a eso dediqué mi trabajo doctoral, a la obra literaria de Héctor Berlioz. Claro, es un músico que escribe, o es un escritor que además es músico. Bueno, pues es un tipo de artista total que me llama mucho la atención y dije, bueno, pues me gustaría hacer algo parecido. Evidentemente, yo no soy un compositor, yo soy músico de la Sinfónica de Burgos, que es mucho mejor, y bueno, dije, pues podría escribir sobre música igual que hace Berlioz. Bien, empecé con ello y así seguimos. Música y literatura de la mano. Una jovencita llamada Angonda curioseaba en la bolsa de tela de la que Juan no se había separado desde su llegada. Le había llamado la atención el celo con que había protegido su contenido de la lluvia. El sacerdote no tardó en darse cuenta y sacó la vihuela de su funda, hecho que provocó el silencio total por primera vez desde su llegada. En el exterior, la lluvia golpeaba con intensidad la arena de la playa. Cuando la vibración involuntaria de una de las cuerdas envió sus ondas a la piedra de la cueva, los oídos de los presentes recibieron el sonido, enriquecido con su resonancia, y al instante tornaron su curiosidad en verdadera expectación, por un acontecimiento nunca antes vivido en aquel lugar. Al primer sonido le siguieron varios más de las cuerdas al aire siendo templadas por el sacerdote con cuidado, pues no quería tensarlas con brusquedad y arriesgarse a romper alguna de ellas. El pueblo compartió varias risas de nerviosismo. «¡Vihuela!», dijo mostrando el instrumento. «¡Música! ¡Música!». En el lugar del que yo vengo hay quien cree que la música es el lenguaje mediante el cual Dios se comunica con las personas. Mbango lo tradujo. «¿Nani Mzambi?», preguntó Muzombi, el muchacho que subió primero en la balandra, dando voz al pensamiento de cada uno de los presentes. Antes de que Mbongo pudiese traducir, Juan, que había comprendido la pregunta, respondió: «Zambi, ¿así es como Dios se dice en Kikongo? Os hablaré de él mañana». Y comenzó a tocar en su vihuela una de las múltiples piezas que conservaba en su memoria prodigiosa. Los anovenses escuchaban y miraban cómo del movimiento de aquellos dedos blancos sobre el extrañísimo artefacto surgía un sonido nuevo y diferente que se proyectaba por la cueva. No obstante, la percepción de un mismo estímulo auditivo siempre ha excitado mecanismos diferentes en distintas personas. Algunos sintieron una paz profunda que les impulsó a amar a su tierra y su familia. Otros fueron presa de un sobrecogimiento del corazón que tendía a recordarles a sus antepasados ya fallecidos, y muchos de ellos, casi todos, sintieron una intensa gratitud por el mar y por el viento que habían traído esos hombres a su mundo. Juan tocaba y al tiempo sonreía mirando los ojos de su público, y en la expresión de muchos de ellos, en sus retinas, en las posturas que habían adoptado, en la mano que Muzombi les había impuesto en su propia cabeza mientras tocaba, sintió que, por fin, había llegado el destino que Dios le tenía reservado. Bueno, la picaresca, ese género tan nuestro, origen de la novela moderna en España, que está también muy bien representado en tu libro con las referencias cervantinas de las que mencionabas antes y sobre todo con los personajes, ya lo leeréis si no lo habéis leído, hay dos personajes, Morante y Simancas, pues bueno, que son pícaros. ¿Has conocido casos como los de estos dos? Bueno,
antes de que respondas, te quería preguntar si a ti te ha pasado que has dudado de la autoría de algunas de las grandes óperas y si crees que hay por ahí algún autor injustamente valorado, para bien o para mal, y cómo crees que encajaría la gente, la sociedad, que un héroe nacional, ya sea de la música, ya sea de otro arte, fuese revelado como un fraude. Porque yo pienso que, claro, bien siempre y cuando haces justicia con otro. Si es que haces justicia con otro, pero si no... Muy bien, bueno, es una pregunta muy buena que tendré que sortear con un poco de torería como Morante, el personaje de la novela, que nada tiene que ver con el torero, simplemente el nombre. Vamos a ver, no tengo constancia de lo que dices, de algún fraude musical en alguna ópera, en alguna obra, ni sospecho, bueno, podría llegar a sospechar en algún momento, sí, es decir, hay muchas obras, pero hay que remontarse ya a la época en la que no había derechos de autor. El mismo Bach plagiaba obras, en ese sentido sí, pero eso es, bueno, pues ya en otro tiempo. No. Vamos a ver, es conocido. Hay obras de Bach que son copia de otros compositores. Bach aprendió mucha música copiando música de otros compositores. Se dice que con una lucecita pequeñita, una vela, porque no le dejaban por la noche, y bueno, ahí fue perdiendo la vista hasta que quedó ciego. Y en ese sentido, pues mucha de la música que copió posiblemente quedó como obra de Bach. Y no, era Bach que estaba aprendiendo o estaba simplemente copiando, porque le gustaba copiar música de un artista, de cualquiera, de Pergolesi, por ejemplo, y estaba copiando y, bueno, plagiando. Pues, bueno, hay muchos plagios, pero son de otra época y permitidos, pues igual no, pero no era un delito como ahora lo puede ser. A tu pregunta, obras actuales que sospeche yo, no estoy tan metido como para ello. O, por ejemplo, la esposa o la hermana de algún compositor cuyas obras no se publicaban, pues le dice a su hermano, oye, públicala tú y es mía. Le decía la hermana de Mendelssohn al propio Mendelssohn. Bueno, pues así puede haber quedado. Vale, en respecto a lo otro, no lo sé. Música actual... Igual estaba pensando mientras estabas respondiendo que igual se ha como profesionalizado un poco también el tema de, por ejemplo, hay escritores que seguramente tengan negros porque hay gente que se dedica a eso, a escribir para otros. Se ha profesionalizado, lo que pasa que no es muy vox populi y no, bueno, pues tampoco, pero hay escritores buenos escritores que no firman sus libros, sino que los firman otros autores. Lo que pasa es que no lo tenemos todavía interiorizado, pero es así. Igual, pues, si se revelara, pero no lo parece. No parece que... Bien, en ese sentido, yo creo que las grandes editoriales están detrás y ponen un dinero y pagan a una gente para que realice el trabajo que supuestamente realiza una sola persona. Bueno, eso puede ser. Respecto al asunto de derribar al plagiario... No, derribar al plagiario, al que copia, y desvelarlo y hacerlo caer en la historia como merece, pues es que eso está muy de actualidad. Y yo creo que sí, que derribar al impostor es una cosa que me gusta. Literariamente me gusta y en la vida también. Tengo un amigo que dice, siempre que vayas a un sitio y quieras engañar al personal, siempre va a haber uno en la audiencia, que se va a dar cuenta, de lo que estás haciendo. Bien, si hay un impostor, pues hay que decirle y hacerle notar que es un impostor y que la historia le haga caer donde merece. El emperador está desnudo, pues alguien tendrá que decirlo. Pero sí me gusta y literariamente creo que se le puede sacar mucho partido. Hay mucho, fíjate, uno de los títulos, me costó mucho encontrar el título para este libro. Uno de los títulos que yo barajaba era Progreso de un impostor, que a mis hijos les gustaba mucho. Progreso de un impostor. Bueno, al final lo cambié, me gusta más. Una canción que surge del Machichaco, algo que viene de la explosión del barco y que deja todo abierto, porque eso es el principio
y queda todo abierto para después. Si ya digo progreso de un impostor, pues vamos a suponer ya algo, estamos desvelando algo en el título, ¿no? Que a un impostor le va a ir bien. Y además lo enfocas todo en eso y hay mucho más en el libro, ¿no? Además hay una historia detrás muy, muy interesante, una historia familiar. Yo te quería preguntar, ¿puede una novela, una historia, como en el libro, cambiar o hacernos cambiar nuestras vidas? Porque yo creo que es una de las grandes preguntas que nos surge al leerlo. Es una pregunta muy romántica y que está muy bien. Y lo que debe decir un escritor es, por supuesto, un libro te va a cambiar la vida, ¿eh? Y lo que debe decir un maestro en su clase es, no pienses que estás viniendo a clase, piensa que tu vida puede cambiar solo por asistir a esta clase. Y puedes así motivar a alguien, ¿no? En fin, bueno, pues hombre, te va a dejar un pozo, te va a dejar un pozo. Yo creo que este libro, puedo hablar aquí en confianza, en fin, me conocéis todos, yo creo que puedes leer muchas novelas que se te van a olvidar, sin embargo ya no se te van a olvidar muchos datos de Canción del Machichaco. Va a haber muchos datos, por ejemplo, la isla de Annobón, cada vez que oigas nombrar Annobón ya vas a pensar casi seguro en esta isla. Cada vez que oigas hablar de, bueno, no quisiera desvelar más datos, pero sí pienso que es una novela que no va a caer en el olvido de quien la lea. Estoy muy, muy contento con el resultado, la verdad es que sí. Estoy muy orgulloso de... metí mucho trabajo, no mucho tiempo, pero sí mucho trabajo muy intenso, pensado todo muy a fondo y retomado, y repensé mucho el orden de los capítulos, se me va a liar la gente, en fin, bueno, pienso que es una novela que se disfruta también la segunda vez, porque en la primera igual te has podido perder en las transversales, como decía Cervantes, te has podido perder un poquito en el camino, y la segunda vez pues se puede disfrutar también mucho. Estoy de acuerdo. Ahora que mencionabas la isla Annobón, que tenemos que hablar de ella, yo te quería preguntar por qué. ¿Por qué la isla Annobón? ¿Cuánto de simbolismo tiene? Y además la importante reflexión que nos brinda el libro sobre el drama de la esclavitud, porque bueno, nos puede pillar lejos, pero lo que no nos pilla lejos es el tema del racismo, que todavía está ahí. Desgraciada y vergonzosamente, todavía lo arrastramos por el siglo XXI, y esa es la pregunta, ¿por qué la isla de Annobón? Bien, buena pregunta. Yo necesitaba un lugar remoto y aislado en el que ocurrieran cosas. Remoto y aislado es hoy, así que imagínate hace 400 años. Bueno, pues buscando un lugar, en principio, mi idea era situar la acción en algún lugar de la desembocadura del río Níger, en África. Pero, claro, ahí tienes que buscar, tienes dos opciones, o viajar a la desembocadura del río Níger, o bien tienes Google Earth. La segunda opción, pues es bastante más factible. Y claro, uno piensa que los paisajes han cambiado mucho en 400 años, que uno no sabe muy bien, ni siquiera metiéndote en el África ecuatorial, uno no sabe cómo puede haber cambiado un lugar. Entonces me decidí por buscar una isla, y una isla diminuta, pequeñísima, que es la isla de Annobón, cerca del antiguo Fernando Po, que ahora es Isla de Bioko. Bueno, un lugar aislado, un lugar en el que estaba a punto de comenzar, todavía no había comenzado, el episodio de la esclavitud. Fue tomado como prisión, como incluso lugar donde se dejaba a enfermos negros que iban a partir hacia América y que en vez de partir hacia América quedaron allí. Bueno, lugar de idas y venidas, de tráfico, de comercio de esclavos. Entonces enseguida un sitio muy diminuto ofrecía unas posibilidades literarias que en la balanza pues dicen, esto hace pesar mucho el potencial literario que tiene este lugar. Y bien, gracias a Google Earth, claro, es una isla tan pequeñita que le quitas las edificaciones que hay y dices, ya sé cómo era antiguamente, porque las condiciones climáticas condicionan una isla montañosa, su norte, su sur, diferenciados cada uno, con un lago arriba en el centro. Y bueno, pues gracias a las fotos de internet, a un montón de vídeos que me estuve viendo, que aparecen ya en YouTube, en muchos lugares, hay vídeos sobre Annobón, pues ya sabes, te haces una idea de cómo es la isla. Me pareció un sitio fantástico para comenzar este lugar aislado, lejano, remoto y con un potencial misterioso, de misterio,
de lo que digo, idas y venidas. Con esa conexión también que tiene con España, ¿no? Por supuesto, claro. Pasado. Evidentemente, claro, fundamental. Un lugar en el que se habla español, en África, Guinea Ecuatorial, en el que se habla cada vez un poquito menos, tal vez, pero sí, de herencia española. Era provincia española hasta hace... Muchos de ustedes lo han conocido y lo han estudiado como provincia española. Y ya para ir finalizando, Annobón es como el destino de esos protagonistas tuyos. Es como les atrae, es como su destino. Yo te quería preguntar cuál es el Annobón de Enrique García Revilla, si tuviera uno. Todos tenemos uno. Bueno, es un alfa y un omega, ¿no? Es un comienzo y es un fin. Esto no te sabría decir, tendría que pensarlo. Es una pregunta muy buena, tan buena que responderla así de repente, pues no te sabría decir. ¿Cuál es la patria de uno de la que viene y a la que vas? Pues no lo sé. Cada uno, pues no sé, su familia, su ciudad, el lugar donde has crecido. Bueno, yo tengo la suerte de haber nacido en Burgos y seguir viviendo en Burgos. O sea que mi Annobón podría ser el paseo de la isla, que es donde he estado toda la vida. De donde vengo y a donde estoy, donde me voy a quedar. Pudiera ser, ¿por qué no? Ahora, si me hablas ya metafóricamente, desde el punto de vista literario, ¿cuál sería mi Annobón? ¿Cuál sería mi origen y mi destino? Pues tal vez la literatura unida a la música, tal vez la figura de Héctor Berlioz. Bueno, pues no sé, ahí tendríamos más que pensar. Pero es una pregunta peliaguda. Bueno, antes de pasar a las preguntas del público, yo quiero decirte, Enrique, que ha sido un placer leerte. Desear que continúes este camino literario, que te seguiremos cerquita desde aquí para volverte a tener por aquí, claro que sí, de nuevo en un futuro. Y nada más. Ahora es el turno de ustedes. Si tienen alguna cosa que le quieran decir, alguna cosa que le quieran preguntar, pueden acercarse al micrófono. Decías que te había costado encontrar el título. ¿Por qué Canción de Machichaco? Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver, una vez que estuvo ya el libro escrito, lo único que me faltaba era el título, que no me convencía, y a mi familia tampoco. Fijaos, el título que yo tenía al principio era Fantasía sobre la dama le demanda. Un título feísimo, que a mí no me lo parecía, con un leísmo arcaico muy raro, fantasía, como que habla de una cosa para niños, como si fuera de un ratoncito. Esto, bueno, pues no le gustaba a nadie. Pero claro, cuando lees el libro tiene sentido, claro, evidentemente. Bueno, el título tiene una parte musical, habla de una canción, podría hablar de poema o balada del Machichaco o qué sé yo, pero claro, es el origen, es el lugar del que va a surgir toda esta historia. Casi de forma accidental, vaya accidente, ¿no? De forma accidental, por supuesto, de forma fortuita, sale de ahí y nace de ahí el manuscrito del que va a surgir todo un montón, toda una historia larguísima y enorme. Bueno, pues yo creo que teniendo en cuenta eso y bueno, como homenaje también a la ciudad de Santander, yo soy medio santanderino, pues quise ponerlo eso, una cosa musical, canción del Machichaco, como quien dice, extraído del Machichaco, algo que surge de ahí y a partir de ahí, pues eso es. Bueno, lo primero decir que el libro es muy interesante, que se lee muy fácil, se lee muy bien, te pones y no hay forma de dejarlo. Y dicho esto, ahora te pongo un pequeño compromiso. A mí una cosa me resultó chocante, por lo menos, y es cuando uno de los personajes en la isla con los nativos monta un coro y en 4 semanas están cantando, pues no sé si a Tomás Luis de Victoria o algo así ya. Entonces me pareció que era imposible. No sé tú cómo lo ves. Es una pregunta muy buena y evidentemente es imposible. Pero ya dice ahí el libro, en algún lugar dice, ¿es imposible? Sí. Para nuestros 6 europeos sería imposible. Para los oídos y
la gente aprendida en el conservatorio, para nosotros sería imposible. Pero para aquellas gentes que no conocían nada de música y aprenden desde cero, claro, no sabemos cuánto difícil debe ser. Tiene que ser también casi imposible, ¿no? Pero no sabemos cómo era su capacidad musical hace unos siglos, ¿eh? Quizás estamos hablando de un pueblo de superdotados que no conocemos, ¿eh? Y entramos en el ámbito de lo puramente literario, de la conjetura, y decimos, ¿sería posible? Evidentemente, aquí en Europa no, pero en aquella época no tenían otra cosa que hacer que salir por las mañanas a faenar el pescado o lo que fuera, y por las tardes ponerse a cantar. Y todos los días, con ese interés, con esa motivación, pues llega un tío, llega un blanco y les hace cantar. Y ellos son un pueblo que se entrega, que seguramente tiene unas dotes espectaculares para ello, y que, habiendo sido desposeídos de todo, porque eran descendientes de unos pocos esclavos que fueron dejados allí y olvidados, afortunadamente para ellos, pues igual parten desde cero, desde la nada. ¿Es imposible todo aquello? Hombre, pues sí, claro que es imposible, ¿eh? Pero desde el punto de vista literario no hay nada imposible. Es una cosa buena, un misterio también decimonónico de la literatura que te permite licencias de este tipo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer a Enrique una pregunta que he tenido muchas veces la oportunidad de hacérsela, pero no se la he hecho nunca. Es que si Juan de Alanís no daba como personaje para haber continuado solamente la novela con Juan de Alanís, y luego de esa encrucijada podía haber partido también la segunda parte de la novela. Es decir, si daba, resumiendo, si daba el personaje de Juan de Alanís no habértele cargado tan al principio, ¿no? Porque yo creo que sí daba para una novela, incluso para un guión de película. Bueno, sí, muy bien, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que yo también lo he pensado, ¿eh? No desvelamos nada. Yo creo que hay que hacer guerra a la palabra spoiler, ¿eh? Yo hace unos años vivía tan contento y no sabía lo que era spoiler, ¿eh? Sí, existe esa palabra, que igual puede sonar un poco violenta, pero bueno, no desvelar, no estropear, ¿eh? Bueno, creo que no desvelo nada si decimos que ese personaje, el primero de los tenores heroicos, el jesuita Juan de Alanís, un noble sevillano de las armas y las letras, fallece, claro, porque es del siglo XVII, tiene que fallecer, si no tendría ahora mismo 400 años. Bien, da para mucho más, la verdad es que sí, ¿eh? Y ya me lo dijo un compañero, también me lo dijo, pero ¿cómo, bueno, ese hombre podía haber tirado más de la novela para adelante? No quiere decir que no esté bien perfilado, al revés, está tan bien perfilado, sin falsa modestia, está muy bien perfilado ese personaje y daría para mucho más. ¿Y podría dar para una segunda parte? Sí. Vamos a ver, incluso para una novela independiente que no fuera segunda parte de esta. Para la vida de un personaje de esa altura, un religioso que deja las armas, que le ocurren unas peripecias, que deja un montón de cosas por dedicarse a su misión, tiene una personalidad literaria muy grande. Puede crecer hacia el norte, hacia el sur, hacia los 4 puntos cardinales. Tiene muchas posibilidades de crecer. Y bueno, pues no te digo que no lo retome en algún momento. Es posible que sí. Es posible que sí. Es un personaje, ya digo, con unas capacidades heroicas. Un personaje lleno de virtudes. Tal vez demasiado lleno de virtudes. Por eso igual es un personaje que no conviene que aparezca demasiado en el libro, salvo como referencia del pasado, porque puede llegar a cansar de lo bueno que es, de lo perfecto que es y de lo heroico y lo bravo que es, ¿eh? Este personaje. Juan de Alanís, sí señor. Tenía que escoger un nombre, esa es otra. ¿Cómo se me ocurre un pueblo sevillano que está al norte de la provincia de Sevilla? Nada, esto es pura eufonía. Me sonaba muy bien, me sonaba muy bonito y muy eufónico Alanís, y buscando lugares de Sevilla, por orden alfabético es de los primeros que me salió.
Es de los primeros. Sí, tendré que visitar el pueblo en alguna ocasión, que no lo conozco, por supuesto. Pues de allí era este personaje. Pues de esta forma llegamos al final, no solo de la charla de hoy, sino de la primera temporada de las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Habéis sido muchos los que habéis pasado por aquí, autores, lectores, y queremos daros las gracias porque, como ya os he anticipado al principio, esta es una aventura preciosa por la literatura local que emprendimos y que vamos a continuar seguro a partir de octubre. Mientras tanto, estad pendientes del podcast en iVoox porque, además de la tertulia de hoy, durante el verano publicaremos algún que otro programa especial porque hay que saciar el apetito lector, que ese no descansa ni en vacaciones. Y nada más, leed y recomendad, como siempre os decimos, a los autores burgaleses porque, como hemos comprobado esta temporada, hay talento de sobra para estar bien orgullosos de estas letras burgalesas. Nos vemos muy pronto. Adiós.